Programa de capacitación continuada. Fundamentos 4. El Ministerio de Iglesias. Agenda. Introducción. Desarrollo de presentador Gedeón. Presentaciones en las iglesias. Relación con los pastores de iglesias. El programa de la tarjeta Gedeón. The Connection. 1. Introducción. Desarrollo de presentador Gedeón. Presentación en las iglesias. Relación con los pastores de iglesias. El programa de tarjeta Gedeón. The Connection. 1. Introducción. Una sola misión, un solo cuerpo, un brazo extendido. La visión 2020 del Ministerio. Principales fuentes de recursos. Oración, miembros y fondos. 1. Introducción. 2. Desarrollo del presentador Gedeón. Presentación en las iglesias. El presentador, imagen del ministerio, debe proyectar su compromiso con la excelencia, vivir en santidad, depender del Espíritu Santo, glorificar al Señor, actuar siempre en oración, cumplir con un propósito. Propósito. El presentador debe tener claro cuál es el propósito específico de su presencia en esa iglesia. Informar, persuadir, motivar, inspirar. Proceso. 1. Oración. 2. El bosquejo. 3. Taller número 1. El bosquejo. 4. Taller número 2. Evaluación y calificación. 5. Presentación. 6. Taller número 3. La presentación. 7. Taller número 4. Calificación de la presentación. 8. La oración. 9. Los prospectos. 10. La ofrenda. 11. Evaluación continuada del presentador. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Efesios 1:17. ¿Qué es el bosquejo? Método para estructurar mensajes en forma eficiente. F212S, formato que ayuda al ordenamiento de los diferentes aspectos y contenidos de la presentación. Hoja de trabajo del esquema F212S. Contenidos. 1. Apertura. 2. Cuerpo. 3. Cierre. Contenido 1. Apertura. 15 a 20 segundos para generar interés, intriga, curiosidad, ansiedad, respeto, entusiasmo. Contenido 2. Cuerpo del mensaje A. Información sobre el ministerio. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Tarjeta Gedeón se aplica a F816. B. Testimonios de salvación. Estímulo del mensaje. Escríbalo siempre en el bosquejo, conectado a la obra del ministerio, articulado al mensaje. Use aquellos que le han impactado. Corto, 60 a 90 segundos. De diferentes países e áreas. No los lea. Cierre. Que genere impacto, recordación, llamado a actuar, oración, membresía, ofrenda, agradecimiento al pastor. Recomendaciones. Todo siempre para la gloria de Dios. No busque exaltar al ministerio. Ore y pídele a su campamento que ore por el proceso. Estudie testimonios y escoja los que apliquen. Revise los requerimientos del bosquejo F210. Seleccione las escrituras cuidadosamente. Evite controversias doctrinales. No predique. No presente estudios bíblicos. Todo siempre en oración. Evaluación y calificación. Panel evaluador. Coordinador del PRI. 2 miembros del gabinete. 1 miembro del campamento. El presidente del panel promedia las calificaciones F210. Evaluación del bosquejo. Evaluación y calificación F210 más 40 igual aprobado. Se comunica al evaluado. Se fija fecha para la evaluación oral. Proceso 3. Taller número 1. Elaboración bosquejo. Conformar grupos de trabajo. Elaborar bosquejos para presentación de 10 minutos. Tiempo de preparación 10 minutos. Taller número 2. Evaluación y calificación bosquejo. Conformar panel evaluador. Panel evalúa bosquejos y comparte resultados. Y criterios de calificación con los asistentes. Tiempo de ejercicio 20 minutos. La presentación. 5.1. Los 10 puntos esenciales de la presentación. Usted prepárese en oración. Usted es mensajero de Dios. 2. Llegue preparado y haga su parte. 3. Considere el impacto total de su presentación. ¿Qué quiere que ellos recuerden? ¿Querrán ellos apoyar al ministerio como resultados de su presentación? 4. Los GI buscan ayudar a cumplir con la gran comisión como parte integral de la iglesia. 5. Estructure su presentación para que mueva a su audiencia a actuar. 6. Inicie captando la atención de la audiencia. 7. Los GI van donde la iglesia y otras denominaciones o ministerios no pueden ir. Mencione las diferentes áreas de distribución. Use testimonios cortos, sea concreto y use nombres cuando sea posible. Narre los testimonios, no los lea. 9. No lleve muchas escrituras al púlpito. 1 a 2 son suficientes. Termine a tiempo. Siempre, no hay excepciones. 5.2. La importancia de la oración antes y durante la presentación. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Salmo 56.3. Ore. Usted no lo puede hacer, pero Dios sí. Recuerde que su compañero de presentación está orando. El tiempo asignado. 5.3.
Vaya preparando para ajustar su mensaje al tiempo asignado. Haga su presentación de acuerdo al bosquejo preparado. No excede el tiempo que le ha dado el pastor. 5.4. Los testimonios de la presentación deben ser coherentes con el propósito de la presentación. Nunca los lea. 5.5. Con PowerPoint. Siempre tenga un plan B en caso de fallas. Recuerde que el PowerPoint no es la presentación, es una ayuda. Solo use diapositivas disponibles en The Connection o aprobadas por el coordinador de iglesias. Llegue con tiempo suficiente para ensayar la proyección. Tenga notas a la mano. Con videos. Si está calificado para usar PowerPoint, puede también usar videos. Los videos deben ser aprobados por el cuartel general. El control de los nervios. Reacción inevitable. Regule su respiración. Sonría. No lo lea. Use las manos coordinadamente. Sea genuino, auténtico. Proyecte entusiasmo y pasión. La mirada durante la presentación. Mantenga el contacto visual permanente con la audiencia. Mire la cámara si aplique. 1. Use sus notas cuidadosamente. Es mandatoria. Simule e imagine el ambiente de la iglesia. Practique en voz alta, con amigos, familiares, de espejo, grabador. Nunca se presente a la iglesia sin haber practicado responsablemente. 5.10. La comunicación no verbal. Cómo luce, lo ven. Vestido, postura, expresión facial. 5.11. En el cierre solicite oración. Somos un ministerio 100% espiritual. Nuestro trabajo se fortalece en oración. Necesitamos el apoyo de las oraciones de la congregación. 5.12. En el cierre solicite ofrenda. Nunca asuma que va a recibir ofrenda. Acuerde con el pastor el modo de recaudo. En la puerta de la iglesia. ¿Ujieres? Insertos en los boletines. F209. Cheque de la iglesia. Recolección directa durante el servicio. Otra. Siempre explique el uso o destino de la ofrenda. 5.13. En el cierre solicite prospectos. Previa aprobación del pastor, llamado corto, positivo, estimulante. No sugiera que hay mucho trabajo y si necesita ayuda. Concéntrese en la bendición de ganar almas a través de la evangelización. Presentador y o compañeros reciben nombres de prospectos. 5.14. La evaluación y calificación. F204. Un no descalifica la presentación. El coordinador del PRI hace la retroalimentación. El compromiso es con el Señor, quien espera excelencia. F204. Taller 3. La presentación. Cada participante hace presentación de 10 minutos basado en el bosquejo aprobado. Taller 4. Calificación de la presentación. El panel califica las presentaciones y comparte los resultados explicando los criterios. Tiempo del ejercicio por participante 15 minutos. Objetivo. Mejorar progresivamente las habilidades del presentador Gedeón. Mantener las presentaciones actualizadas. Recalificar a los presentadores cada 4 años, entre el tercer y cuarto año. Las evaluaciones del pastor y del compañero de oración son la mejor medición. Todas las F215 deben ser cuidadosamente revisadas. Evaluación de la presentación del Gedeón F215. 8. Evaluación continuada del presentador. Seguimiento a la evaluación del pastor. Confirmar que el pastor recibió la solicitud de evaluación. Darle 2 semanas para contestar. Explicarle la importancia de su evaluación. Revise el cuestionario con el pastor y registre sus respuestas telefónicamente si es necesario. Registre la fecha del seguimiento en el F215. Protocolo para manejar respuestas negativas en la evaluación. Privadamente, el presidente y el coordinador del PRI revisen comentarios negativos con el presentador. Las acciones correctivas deben tomarse en oración. Una segunda evaluación negativa obliga al presidente a recertificarse. Una tercera evaluación negativa en el mismo año ocasiona descalificación del presentador. Bosquejo F212. Ejemplo del bosquejo. Evaluación del bosquejo. F210. Calificación por panel F204. Calificación por pastor F215. Ejemplo de presentación. Ejemplos de testimonio y apertura de presentaciones. Estudio del manual F223. Video desarrollo de presentador 790D. Materiales en The Connection. Videos, testimonios, presentaciones. Programa de capacitación continuada. Fundamentos 4 del Ministerio de Iglesias. 1. Introducción. 2. Desarrollo del presentador Gedeón. 3. Presentaciones en las iglesias. El presentador, el compañero de oración, el contacto con las iglesias, el coordinador nacional de las iglesias. Se certifica cada 4 años, contacta al pastor y verifica la información del F212, hace la presentación de acuerdo a los requerimientos del pastor, llega con suficiente tiempo para orar con el pastor, viste de acuerdo a las políticas del ministerio. Acuerda con el pastor previamente la forma de recaudar la ofrenda, unas estadísticas actualizadas y fidedignas. Exalta al Señor y no a los gedeones. Usa tono de voz apropiado y audible para toda la congregación. No predica. Hace referencia a la tarjeta Gedeón si es que aplicara. Desafía a la congregación a actuar sobre la ofrenda sin exagerar.
Sella el sobre F205 con la ofrenda y se lo entrega al coordinador de iglesias. Envía carta de agradecimiento al pastor. Demuestra su compromiso con la excelencia. El compañero de oración, asignado por el coordinador del PRI, apoya en oración al presentador antes y durante la presentación. Saluda y ora con el pastor. Evalúa la presentación F215. Revisa y coloca a los exhibidores de la tarjeta Gedeón si aplica. Puede o no ser un presentador certificado. Colabora en el recibo y conteo de la ofrenda. Ayuda a actualizar la base de datos. Recibe nombres de prospectos. Saluda a la congregación a la llegada. Viste de acuerdo a las políticas del ministerio. Ayuda al presentador con los detalles de la ofrenda. Demuestra su compromiso con la excelencia. El coordinador de iglesias. Coordina las actividades para asegurar las presentaciones. Asigna presentadores y compañeros de oración. Diligencia el F212 para entregarlo al presentador. Entrega al presentador el F205, las direcciones de las iglesias, material de tarjeta Gedeón. Se aplica otros materiales requeridos. El F205. El coordinador de iglesias. Envía carta al pastor confirmando detalles de la presentación. Envía al pastor la F215 una semana antes de la presentación con carta remisora. Actualiza la información en The Connection. Actualiza registros de los presentadores. Se asegura que las ofrendas se entreguen al tesorero. Recibe las devoluciones de F215 del pastor y del compañero de oración y toma las acciones apropiadas en caso de conceptos negativos. Asigna representantes del campamento para que actúen como contacto ante las iglesias. Demuestra su compromiso con la excelencia. El contacto con las iglesias es asignado por el coordinador de iglesias. Desarrolla intencionalmente y mantiene una relación personal con el pastor y otros miembros de la iglesia. Coordina la asistencia del pastor y otros miembros de la iglesia al evento anual de pastores. Confirma con el pastor los detalles de la presentación. Presenta cuando aplique el programa de la tarjeta Gedeón a la iglesia y suministra los materiales en forma regular. Demuestra su compromiso con la excelencia. El coordinador NAL de iglesias ayuda con un especialista en el PRI. Mantiene contacto con los coordinadores del PRI de los campamentos para ofrecer entrenamiento, motivación, dirección. Ayuda a los coordinadores de los campamentos a conseguir mensajes en las iglesias. Ayuda a asignar presentadores de otros campamentos para apoyar en caso de necesidad. Apoya en el uso de The Connection con lo relacionado con el PRI. Trabaja con el coordinador de zona para hacer seguimientos del PRI en los campamentos. Solicita al coordinador de zona informando sobre el avance de las metas del PRI en los campamentos. Demuestra su compromiso con la excelencia. Información vital para un campamento. Los datos se deben mantener activos aun si la iglesia no permite dar el mensaje. Es necesario para poder desarrollar relaciones con las iglesias. Debe actualizar anualmente por el coordinador del PRI con ayuda de los contactos de las iglesias. Debe mantenerse actualizada en The Connection. Datos para The Connection. Nombre, dirección, teléfonos, presentaciones esperadas, planeadas, realizadas. Datos para The Connection, nivel de apoyo, registro de presentaciones, registro de presentadores, presentaciones programadas, modelos de correspondencia y formatos. El contacto, programa la presentación. El campamento realiza 2 veces al año el día de la relación con las iglesias para obtener mensajes que no han sido obtenidos por los contactos. El Gedeón que obtuvo el mensaje debe diligenciar el F202 con información de la iglesia, datos del pastor, información sobre el servicio. El Gedeón que obtuvo el mensaje envía el F202 al coordinador del PRI. El coordinador del PRI asigna a los presentadores y completa la información en el F201. El coordinador del PRI asigna al compañero de oración y le entrega el F215. El coordinador del PRI envía carta de confirmación al pastor identificando al presentador e incluyendo detalles básicos de la presentación. El coordinador del PRI prepara el formato F205, incluye el F202, indica dirección de la iglesia, otra información pertinente, la entrega al presentador. El F205, el F202. El presentador prepara la presentación de acuerdo a la información recibida en el F212. El coordinador del PRI envía al pastor el F215 para evaluación y un sobre prepago con no menos de una semana de anticipación. El presentador contacta al pastor para presentarse y revisar detalles del servicio. El presentador y su compañero de oración dan el mensaje y recolectan la ofrenda tal como fue convenido. Después de la presentación, el presentador ora con el pastor y le solicita que se programe otro servicio en la misma fecha del año siguiente. El presentador completa la información y del servicio el F205 y entrega la ofrenda y los nombres de prospectos al coordinador del PRI. El pastor y el compañero de oración retoman el F205 al coordinador del PRI. El coordinador del PRI envía las ofrendas al tesorero, quien procede de acuerdo a los lineamientos de tesorería. El coordinador del PRI actualiza la información en The Connection.
El contacto hace seguimiento con el pastor para continuar el desarrollo de una relación a largo plazo. A todo lo largo del proceso, los gedeones demuestran su compromiso con la excelencia. Otras presentaciones. Se pueden hacer otras presentaciones en lugares alternos a los templos siguiendo el mismo formato de los servicios regulares, clases de escuela dominical, grupos de estudios bíblicos, retiros de iglesias. No se pueden hacer en cursos de estudios bíblicos en vacaciones, sí en seminarios, convenciones denominacionales, conferencia de pastores, deben coordinarse con el Coordinador Nacional de Iglesias. Cumplir con la política del ministerio, formal, casual de negocios, trajes típicos, nunca menos que casual de negocios. La auxiliar debe cumplir con las mismas políticas. Mega iglesias, más de 1000 miembros. El coordinador de iglesias del campamento debe contactar al coordinador de zona y el coordinador nacional del PRI para asignar al presentador. Ayudas visuales. Debe aumentar el impacto de la presentación. El presentador debe ser calificado para usar PowerPoint o video. El pastor debe autorizar su uso. La iglesia debe usar estos medios regularmente. La iglesia debe contar con los equipos necesarios. Seguimientos post-presentación. Un aspecto crítico de la presentación es su efecto en la relación iglesia-gedeones. Por eso solicitamos que el pastor evalúe las presentaciones. El contacto debe visitar al pastor después de la presentación para cambiar impresiones y programar el servicio del siguiente año. El presentador envía carta de agradecimiento al pastor, asegúrese de mencionar la ofrenda recibida y se aplica el servicio del siguiente año. El contacto debe hacer seguimiento a los prospectos y asegurarse que son invitados y a la siguiente reunión de nuevos miembros. Recursos para presentación en iglesias. Ejemplo de carta de confirmación. F202 presentación en iglesias. F215 evaluación de la presentación. Ejemplo de carta de seguimiento con el pastor. F205 sobre la presentación. Carta de agradecimiento al pastor. Relación con los pastores de iglesias. El día de relación con las iglesias, el contacto del campamento, el evento anual de pastores, banquete tradicional, desayunos, almuerzos para pastores, los recursos. El día de relación con las iglesias organizado por el coordinador de iglesias del campamento 2 veces al año. Es parte del plan anual del campamento. Es un esfuerzo de todos los miembros del campamento, no solo el coordinador de iglesias. Varios equipos son asignados a visitar iglesias. Es un punto de partida para construir relaciones con las iglesias. El programa comprende actualizar la base de datos del campamento, hacer contacto inicial con el pastor para construir la relación, identificar los pasos necesarios para mejorar las relaciones con algunas iglesias, conseguir mensajes, actualizar materiales con la tarjeta Gedeón, obtener nombres de prospectos. Debe participar el coordinador de membresías y el coordinador del programa de la tarjeta Gedeón si aplica. En caso de no contactar al pastor personalmente ese día, debe utilizar el teléfono posteriormente. Recomendaciones. Ore antes de iniciar el contacto. Ore por el pastor y su familia regularmente. Mantenga una lista de necesidades de oración de la iglesia. Sea un amigo del pastor respetando su tiempo y disponibilidad de atenderlo. La agenda. 7:30 am, bienvenida al presidente. 7:33, oración capellán. 7:35, desayuno. 8, asignación e instrucciones. Ford 202, mapas, material, tarjeta. Lista de prospectos, coordinador nacional o líder del programa. 8:20, revisar materiales, tarjetas, gedeones, líder del programa. 8:35, programación, presentaciones, asegurar nombres, prospectos, preguntas, respuestas, coordinador, membresías, presidente. 8:43, oración, cierre. 8:45, salida. Ford 223, 11. Materiales para los participantes. Direcciones de las iglesias. F202, diligenciado. Hoja para datos de prospectos. F830, completa con tarjetas. F806, tarjeta en memoria de. F807, tarjetas en reconocimiento. F810, tarjetas pensando en. F817, tarjetas expandiendo el ministerio de su iglesia. F825, tarjetas rindiendo tributo. El contacto del campamento es el responsable del desarrollo de las relaciones con el pastor y su equipo de trabajo. Ore por sabiduría y guía del Espíritu Santo antes de hacer contacto. Ore por el pastor y su familia. Mantiene lista de necesidades de oración de la iglesia. Es auténtico. Respeta el tiempo del pastor. Siempre exalta al Señor Jesucristo. No se compromete si no está seguro de cumplir. Busca que el pastor lo reconozca y confíe en él. Es consciente que los gedeones no entregan escrituras a otros ministerios. No invita a pastores a cenar u otros eventos sin estar acompañados. Muestra su compromiso con la excelencia. El evento anual de pastores es el evento más importante para informar e involucrar a los pastores. Todos los campamentos deben realizar un evento anual. Las fechas deben incluirse como parte de los eventos anuales del campamento. Debe ser un evento de primera categoría. El vicepresidente es el responsable de los eventos y debe apoyarse en comités. Comité de facilidades, lugar, configuración del salón, sonido, alimentos, estacionamientos.
Comité de Finanzas elabora presupuesto, recolecta recursos. 7 meses antes debe estar listo el presupuesto. Comité de Promoción invita a pastores, promueve asistencia de los miembros, imprime y envía material promocional. Puede invitarse líderes de seminarios y denominaciones aunque no sean pastores, puede invitarse prospectos, no invitar pastores de iglesias que no califiquen, consultar guía. Comité de Promoción, materiales para cada mesa. F208, programa del evento. F303, Ministerio Mundial. F825, colección de tarjetas de tributo A. F222, tarjeta de respuesta de los pastores. Comité del programa. Responsable del desarrollo del programa. Busca el compromiso de todos los miembros. Si el evento es desayuno o almuerzo, no asisten los auxiliares. No deben incluirse políticos, actores, personalidades públicas, entre otros. Comité del programa. Debe realizarse un seguimiento meticuloso, siempre demostrando compromiso con la excelencia. Agenda: 3 minutos, una canción del himnario, cantante líder. 2 minutos, invocación Gedeón. 50 minutos, cena y compañerismo. 3 minutos, una canción del himnario, cantante líder. 3 minutos, introducciones, moderador. 3 minutos, lectura de la palabra, oración Gedeón, seleccionado. 5 minutos, reporte auxiliar, auxiliar representante. 10 minutos, testimonio, presentador seleccionado. 1 minuto, introducción del orador, moderador. 5 minutos, música especial, solista. 30 minutos, mensaje, orador seleccionado. 5 minutos, ofrenda, orador seleccionado. Bendición y cierre, Gedeón seleccionado. Por lo menos cada 3 años. Cronograma, decoraciones, programa. Programa 12 meses antes. Se define fecha en la reunión de gabinete de mayo. Se ora por el banquete de pastores. Se nombra presidente del evento, usualmente el vicepresidente del campamento. Se nombra presidente del comité. 7 meses antes. Se actualiza la lista de iglesias y pastores en The Connection. Se define el lugar y los detalles por escrito. Se selecciona el testimonio. Se reserva el lugar. Se selecciona la música. Se selecciona el Gedeón orador, se envía cartas de confirmación a los participantes, se selecciona el auxiliar presentador, el comité de finanzas confirma presupuesto. 6 meses antes, se prepara y envía invitaciones a pastores y otros invitados. Se envía carta a los miembros del campamento solicitando ayuda financiera. Se selecciona al moderador y otros participantes que falten. El presidente del evento fija presupuesto de ofrendas con aprobación del gabinete. 2 meses antes, se prepara y envía carta con boletines a los pastores. Se prepara y envía carta a los miembros del campamento. Se imprime boletas de entrada para pastores y miembros. Se coordina la decoración con auxiliares. Se envía los boletos de reservaciones. 1 mes antes se envía carta para reconfirmar asistencia incluyendo dirección del lugar. 3 semanas antes se envía los boletos al pastor con sobre remisorio. Se envía boletos a los gedeones. 3 días antes se reconfirman los detalles de la cena. Se confirman habitaciones de hotel en caso de ser necesario. Día del banquete, se provee transporte a los oradores de ser necesario, se organiza y decora el salón, se revisan las facilidades, se ora con los participantes 15 minutos antes de iniciar el programa. Un día después del banquete, presidente del campamento envía carta de agradecimiento a los participantes, vicepresidente del campamento envía carta de agradecimiento a los empleados del lugar del evento, el coordinador del PRI asigna gedeones que deben contactar a los pastores. Decoraciones. Responsabilidad de los auxiliares. Los auxiliares entregan los identificadores personales a la entrada. Materiales en cada puesto de mesa. Un programa, un F300, tarjeta expresiones F825 o himnario F308. La tarjeta F222 de respuesta en cada puesto de pastor. El programa no debe durar más de 2 horas. Se debe demostrar compromiso con la excelencia en cada detalle del programa. La agenda. Bienvenida 2 minutos. Himnos cantan los gedeones 3 minutos. Lecturas bíblicas de oración 3 minutos. Cena y compañerismo 50 minutos. Himnos que cantan los gedeones 3 minutos. Presentación de los auxiliares 5 minutos. Testimonio de salvación 15 minutos. Introducción al orador principal 1 minuto. Presentación del orador principal 30 minutos. Solista 5 minutos. Ofrenda 5 minutos. Bendición y cierre 1 minuto. Moderador. Facilita el desarrollo del programa. Da la bienvenida a los asistentes. Reúne a los participantes 15 minutos antes para orar por el evento. Es responsable por la puntualidad del programa. Se asegura que los presentadores respeten los tiempos. Puede extender el programa 10 minutos de ser necesario. Presenta a los pastores y esposas invitándolos a colocarse de pie. Reconoce la presencia de otros invitados en grupo para ganar tiempo. Solicita que los aplausos sean al final. El mensaje, dar un resumen del ministerio. Mostrar el impacto internacional de la distribución de las escrituras. Resaltar la relación del ministerio con las iglesias locales. Motivar a los pastores y agradecerles por su apoyo. Enfatizar que nuestro único propósito es ganar a otros para Cristo a través del evangelismo personal y la distribución de escrituras en las áreas aprobadas. Presentar el evangelismo personal. Usar testimonios de salvación. Mostrar la importancia del apoyo de los pastores para llevar el evangelio al mundo.
Plantear un desafío a los gedeones y los auxiliares usando la palabra de Dios. Aclarar que la ofrenda solicitada es solo de parte de gedeones y auxiliares. Enfatizar que nosotros no pedimos ofrendas a las iglesias sin antes ofrendar. Invitar a los pastores a diligenciar la F222 y colocar en las ofrendas. Evitar temas doctrinales y controversiales. El presentador debe ser evaluado por un miembro asistente del ENL. El reporte de los auxiliares debe hacerse de acuerdo al F604. Explica la oportunidad que tienen los auxiliares para trabajo en el ministerio. Cumple con el tiempo asignado, no debe ser mayor a 5 minutos. El testimonio central debe ser de salvación por la labor de los gedeones. Debe ser un testimonio de impacto. Al presentador del testimonio se le pueden reconocer honorarios en caso necesario. Recordar que un testimonio pobre impacta negativamente a la audiencia. No debe hablar de doctrina, ni exaltar el pecado, ni exaltarse a sí mismo, solo al Señor. No deben leerse más de 10 versículos. Quien los lee no debe hacer comentarios sobre los versículos ni predicar. Música y acompañamiento. Un solista, no más de 5 minutos. La música pregrabada no debe ser ruidosa. Se debe usar el F308 para los himnos en grupo. Es violación de derechos de autor imprimir y publicar la letra de los himnos. No grabar la música en eventos gedeones. Si se graba accidentalmente, no comercializar. Ofrenda. Debe aclararse que no se espera ofrenda de pastores e invitados. Se debe recolectar la ofrenda tan pronto se termine la oración de agradecimiento. No use pastores para recolectar ni contar la ofrenda. Coloque la música de fondo. Anuncios deben ser cortos y bien articulados. Deben tenerse cuidado y evitar que los pastores se sientan comprometidos con los eventos anunciados. Desayunos y almuerzos para pastores. Son una alternativa al evento tradicional. Agenda. 7:30 a 11:30, lectura bíblica y oración moderador. 7:35 a 11:35, desayuno, almuerzo y compañerismo. 8:15, 12:15, reconocimiento a los invitados, moderador. 8:20, 12:20, videos promocionales. 8:25, 12:25, videos sobre los auxiliares. 8:30, 12:30, videos de testimonio. 8:40, 12:40, Gedeón orador. 9:1, ofrenda, bendición y cierre. El moderador facilita el desarrollo del programa. Controla el cumplimiento de los tiempos. No usa humor o comentarios fuera de tono. El mensaje objetivo: mejorar la relación con la iglesia, proveer información sobre quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos, desafiar a los gedeones para el cumplimiento de metas, contenidos, presentar el ministerio incluyendo las distribuciones locales e internacionales, enfatizar que somos un brazo evangelista de las iglesias, mencionar que nuestro único objetivo es ganar a otros para Cristo, enfatizar en el evangelismo personal, incluir testimonios de salvación a través del trabajo de gedeones, evitar controversias, denominaciones doctrinales. El presentador es muy importante que seleccione un excelente orador. El orador no debe hacer introducciones elaboradas, sofisticadas, debe ir al punto. Promoción. El material puede ser diseñado por un miembro. La impresión debe ser de excelente calidad. Las cartas deben tener el encabezado del campamento. Una evaluación del evento debe ser realizada por un miembro del ENL y enviada al coordinador nacional del PRI. Recursos. Agenda para el día de la relación con las iglesias. Agenda para el evento tradicional. Agenda para desayuno o almuerzo. Evaluación de eventos. Programa de tarjeta Gedeón. Descripción F816. Se aplica, debe promocionarse en las presentaciones. De conexión. La página web, base de datos, listado de iglesias, listado de oradores certificados, registro de las presentaciones, a dónde vamos a ir, a dónde hemos ido, a dónde debemos ir, año fiscal, taller, uso de la web.